Aquí se nos presenta un circuito que contiene una fuente de tensión constante, normalmente se le llama una fuente de continua porque proporciona una corriente continua, y aquí tenemos unas resistencias, 1200 ohmios, 12,0 ohmios, y una bobina, cuyo coeficiente de autoinducción o inductancia vale 2,00 Henry. Y aquí hay un switch, por eso la S, una llave interruptora, eso es un switch, que la podemos cambiar entre las posiciones A y B. Si la colocamos en la posición A, veremos lo que pasa, y si la colocamos en la posición B, también veremos qué es lo que sucede, ¿no? Bien, entonces se nos pide la corriente en el circuito un tiempo suficientemente largo después de que el interruptor se ha puesto en la posición A. Entonces vamos a ver cómo sería el circuito. Al conectar la llave en A, esta parte de arriba queda cerrada, pero el punto B no queda conectado a nada. Por lo tanto, por esta resistencia no va a pasar corriente eléctrica y es lo mismo que esté o que no esté la misma. Por lo tanto, vamos a tener este circuito que contiene la fuente, la bobina y la resistencia. Es muy importante comprender qué es lo que sucede en la bobina. Recordemos que la ley de Faraday-Henry-Lenz establece que en la FEM, inducida en la bobina, es igual a menos L por la derivada de I con respecto al tiempo. Es decir, la FEM autoinducida, mejor dicho, en la bobina, la podemos calcular de esta forma. Ahora bien, ¿cómo interpretamos esta ecuación? Habrá FEM cuando la corriente cambie con el tiempo, porque si la corriente es una función continua del tiempo, que por ejemplo va aumentando o va disminuyendo, entonces existirá la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Pero si la intensidad fuera constante, la derivada de una constante, ¿cuánto nos da? 0. Por lo tanto, si la corriente es constante, no habrá FEM inducida y la bobina se comportará simplemente como un alambre, como un conductor más. Entonces, como la letra nos aclara en la parte A que ha transcurrido un tiempo suficientemente largo, entonces la corriente ya se ha establecido en el circuito y por lo tanto ya no está cambiando esa corriente. Es decir, si no estuviera la bobina, digamos que la corriente se establece instantáneamente en el circuito. Pero cuando está presente la bobina, la corriente no se establece instantáneamente, sino que hay un periodo en el cual la corriente pasa de 0 a un valor estable debido a la FEM autoinducida en la bobina. Vamos a dibujar la corriente en el circuito. Aquí tenemos el más de la batería y aquí el menos. Por tanto, la corriente, según el sentido convencional, será esta, y le llamaremos I. Como es una corriente que hace mucho tiempo se ha establecido en el circuito, le llamaremos I sub 0. Muy bien, entonces nos están pidiendo calcular el valor de esa corriente. Simplemente, como ha pasado un tiempo muy largo y la bobina es nada más que un conductor, la puedo sustituir por un trozo de alambre. Y si ahora colocamos los signos aquí a la resistencia, la corriente por donde entra al resistor ponemos el signo más y por donde sale ponemos el signo menos. Entonces podemos recorrer este circuitito saliendo, por ejemplo, de cualquier punto, ¿no? Pero salimos de este punto, vamos recorriendo el circuito aplicando la primera ley de Kirchhoff o la ley de las tensiones de Kirchhoff. Vamos subiendo. Como voy de menos a más, tendré una diferencia de potencial que es la propia FEM del generador, por eso pongo más 12,0 volt. Luego
seguimos caminando por el circuito, aquí no hay nada, no hay nada, y ahora vamos de más a menos, por lo tanto pongo menos. Y la diferencia de potencial que voy a tener en una resistencia viene dada por la ley de Ohm, y la diferencia de potencial es el valor de la resistencia, que es 12 ohmios, por el valor de la intensidad, que es I sub 0. Luego de pasar por el resistor, llego al punto de partida, por lo tanto, igualo esta ecuación a 0. Y de ahí despejo la intensidad, que me dará justamente 1 ampere. Vamos ahora a la parte B. Dice, a continuación, el interruptor cambia rápidamente de la posición A a la posición B. Calcule la caída de tensión en la resistencia y en la bobina. Vamos a ver, cuando nosotros cambiamos el switch rápidamente de A a B, la corriente no va a desaparecer instantáneamente porque está presente aquí la bobina. Recordemos que la bobina es una especie de amortiguador que hace que la corriente no se establezca instantáneamente, sino que crezca, aunque lo hace rápidamente, ¿no? Depende de las resistencias, desde 0 hasta un valor estable, y cuando va a desaparecer esa corriente tampoco desaparece instantáneamente, sino que la bobina provoca un retardo en la desaparición de esa corriente. Por tanto, si cambiamos el switch rápidamente a B, todavía seguimos manteniendo la corriente I sub 0 en el circuito que vamos a ver ahora. Eso es muy importante. Aquí tenemos el circuito que nos queda y, por lo dicho anteriormente, la corriente mantiene ese sentido, por lo cual podemos poner los signos para recorrer el circuito y aplicar la ley de Kirchhoff después si hace falta. Ponemos los signos en las resistencias, más menos, más menos. Tengamos en cuenta que ahora estas dos resistencias están en serie, y por lo tanto, si hiciera falta hallar la equivalente, simplemente tendría que sumarlas. Pero ¿qué pasa aquí? Porque hay una corriente que va a desaparecer. Entonces, como esta corriente va a desaparecer, recordemos la ley de Lenz, aparecerá una FEM inducida que se opone a que esta corriente desaparezca, a que disminuya el flujo interno en la bobina creado por esta corriente. Por lo tanto, esta bobina se va a comportar como un generador, con su signo de más y su signo de menos, y aquí se establecerá una FEM que de esta forma intenta impedir que esta corriente que es hacia abajo disminuya. Imaginen que aquí colocamos una batería con su más y con su menos, proporcionaría una corriente en el mismo sentido que esta que intenta disminuir. El valor de esta FEM, recordemos que viene dada por la ley de Faraday-Lenz, como vimos recién, menos L por la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Por tanto, si salimos de este punto recorriendo el circuito, tenemos que de menos a más tenemos más el valor de la FEM, que viene dado por menos L por la derivada de I con respecto al tiempo, como tenemos escrito ahí arriba. Seguimos recorriendo nuestro circuito y asumiendo que ya trabajamos con el equivalente de 1212 ohm, vamos de más a menos, entonces nos quedará menos, y la diferencia de potencial entre extremos de esta resistencia equivalente será la R, que es 1212 ohm, por el valor de la intensidad. Y como no hay más nada, luego en el circuito y llego a este punto, igualo la ecuación a 0. Puedo multiplicar por menos 1 ambos miembros de la igualdad y entonces esto me va a quedar con signo positivo. Lo que tenemos aquí es una ecuación diferencial, porque aparece la variable, que es la intensidad, que es una función del tiempo, y aparece la derivada de la intensidad. Entonces es una ecuación diferencial. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a dividir todos los términos entre L y nos quedará derivada de I con respecto al tiempo más 1212 sobre el valor de L, que sabemos que es 2 Henry, ¿no? Por I, todo esto es igual a 0.
Bueno, la solución de esta ecuación diferencial tiene esta forma. Será la intensidad como una función del tiempo que será igual a I sub 0 por E a la menos T sobre una constante llamada constante de tiempo, tau, y que la medimos en segundos. Recordemos que el exponente del número E no puede tener unidades, por lo tanto el tiempo estará en segundos y tau, la constante de tiempo, también estará en segundos. Vamos a escribirla aquí, esta letra griega, tau, y recordemos que el nombre que tiene es constante de tiempo. Ahora bien, vamos a ver cómo podemos calcular esa constante de tiempo. Para eso tenemos que sustituir la solución de nuestra ecuación diferencial aquí en esta ecuación. Y vamos a ver cómo nos queda. Voy a borrar un poquito ahí arriba. Aquí tenemos que poner la derivada de la intensidad con respecto al tiempo. Derivo esta función, que es una constante, por el número e. La derivada me da la constante, que es I sub 0, por el número e a la menos t sobre tau, por la derivada del exponente, porque estamos en el caso de una función de función. Y la derivada de menos 1 sobre tau por t es menos 1 sobre tau. Bien, y a eso tenemos que sumarle 1212 sobre L, que vale, bueno, vamos a ponerla así, simplemente vamos a ponerle L, y ese 1212 vamos a dejarlo en forma simbólica como la R total del circuito. Vale, la R total que hay en el circuito, por la intensidad, o sea, por I sub 0 por E a la menos T sobre tau. Y todo esto igualado a 0. Este término, que es negativo, lo vamos a transponer al segundo miembro y este lo dejamos donde está, entonces nos quedará. Y podemos simplificar, I sub 0 aparece a ambos lados el signo igual y el número E también. Por lo tanto, podemos despejar nuestra constante de tiempo tau, que ahora estamos viendo que la constante de tiempo tau será igual a el valor del coeficiente de autoinducción dividido la resistencia total que tenemos en el circuito. Esto es muy importante. Podemos escribir ahora el valor de la intensidad, que nos quedará la siguiente función. I sub 0 nos había dado 1 ampere multiplicado por E a la menos T sobre tau, que es L sobre R, y eso nos da 0,0017. Lo que estoy haciendo aquí es 2 dividido 1212, que es la resistencia total que tengo aquí en este circuito. Muy bien, entonces ahora me pide, en estas condiciones, cuando recién pongo el switch en B, me piden la caída de tensión, es decir, la diferencia de potencial en la resistencia, mejor dicho, en las resistencias, en cada una, y también la tensión en la bobina. Entonces, muy bien, si el tiempo vale 0, porque cuando yo conecto en B, a partir de ahí el tiempo empieza a contar. Entonces, cuando recién conecto, esto esté igual a 0. Entonces, si el tiempo es 0, E a la 0 es 1. Por lo tanto, la intensidad cuando el tiempo vale 0 es 1 ampere. Sabiendo que entonces esta intensidad es de 1 ampere, puedo hallar la diferencia de potencial en cada una de las resistencias. Por ejemplo, la diferencia de potencial en la resistencia de 1200 ohm será, por la ley de Ohm, la resistencia por la intensidad, y eso me da 1200 volt. Lo que es lo mismo, como está escrito ahí, 1,2 por 10 a la 3 volt, que esto es lo mismo que 1,2 kilovolt. Cuando tenemos 10 a la 3 es kilovolt. Y la diferencia de potencial en la resistencia de 12,0 ohm será simplemente 12,0 ohm por 1 ampere. Eso nos estará dando 12 volt. Ahora, lo interesante será calcular la diferencia de potencial que vamos a tener en la bobina.
La diferencia de potencial que vamos a tener en la bobina viene dada por la ley de Faraday-Lenz. Es decir, la FEM es igual a menos L por la derivada de esta función. L voy a poner su valor, que es 2,00, y la derivada de esta función será la constante, que es 1 ampere, o sea, ni lo pongo, o sea, pongo 1, por la derivada del número e, que es el número e, tal cual está ahí, 0,017, por la derivada del exponente del número e, que es menos 1 sobre 0,0017. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es lo siguiente. Cuando el tiempo vale 0, e a la 0 es 1. Así que simplemente la FEM vendrá dada por 2,00 dividido 0,0017, lo cual nos dará 1212 volt, o sea 1,21 kilovolt. Y está terminada la parte B. Ahora dice, parte C, el tiempo transcurrido, me piden calcular el tiempo transcurrido antes de que la caída de la tensión en la bobina caiga a 12 volts. Esta es la expresión de la FEM y por tanto podemos hacer esta cuenta 2 dividido 0,017, eso nos dará 1,18 por 10 a la 3 por e a la menos t sobre 0,0017. Queremos averiguar el tiempo para que el voltaje tenga en la bobina un valor de 12 volt. Entonces pongo que 12 volt será igual a 1,18 por 10 a la 3 por e a la menos t sobre 0,0017. Esto es muy común que nos lo pidan. Calcular el tiempo para tener algún valor de voltaje o también trabajando con la ecuación de la intensidad, con la función de la intensidad. Bien, para despejar el tiempo, lo primero que tenemos que hacer es pasar esto dividiendo y luego hacer la cuenta 12 entre esto, que nos da este valor. El siguiente paso será aplicar logaritmo neperiano a ambos lados del signo de igual. Nos queda logaritmo de 0,010 es igual al logaritmo de e elevado a la menos t sobre 0,017. Y por una propiedad de logaritmo, cuando tenemos logaritmo de e elevado a la algo, el exponente nos queda delante y nos queda multiplicado por el logaritmo de e. Pero el logaritmo de e es igual a 1. Por lo tanto, si despejamos el tiempo, nos quedará menos 0,0017 por el logaritmo de 0,010. El tiempo nos tiene que dar positivo. Y efectivamente el logaritmo de esta cantidad es negativo. Con este menos por menos más, me dará positivo. Como yo fui redondeando por el camino, en lugar de darme 7,62 me da 7,83 por 10 a la menos 3 segundos. Por lo tanto, esto lo puedo escribir como 7,8 o 7,83 milisegundos, porque 10 a la menos 3 es mili. Bueno, espero que se haya entendido como siempre y si hay duda me las pueden dejar en los comentarios. Gracias.